Bienvenidos a Revista de la Universidad de México. ¿Qué tal? Ya estamos en Revista de la Universidad de México, hoy con un tema muy interesante. ¿Qué ha sucedido con el ser humano 200 años después de que Charles Darwin escribiera El origen de las especies? Este es el detonador del libro El cuerpo expuesto de Rosa Beltrán, quien está hoy con nosotros. Rosa, bienvenida. Nacho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto, Rosa, bienvenida a tu casa. Pues es directora de literatura, ha sido profesora toda su vida en la Facultad de Filosofía y Letras. Pues ya nosotros ya no es que seamos egresados de la UNAM, sino que hemos salido. Unamitas puros. Unamitas totalmente. Un espécimen extraño. Para mí es un verdadero gusto y un privilegio tener a Rosa Beltrán, porque pues yo que conozco toda o prácticamente toda su obra, he visto cómo han evolucionado de la corte de los ilusos, de esos ilusos de la corte de Iturbide, pasando por el año que fuimos, por la de la familia media, paraíso que fuimos, esa familia clase media que quiere parecer normal, y cuando que todos están resquebrajándose, padres, hijos, todos, esa novela es espléndida. Está efectos secundarios, está la de alta infidelidad de este joven Casanova, nunca se me olvidó su nombre, Julián, un Casanova posmoderno, y bueno, te decía que realmente has logrado pues escribir hasta este momento el que considero tu gran libro. Es verdaderamente un libro excepcional en todos sentidos, desde cómo está escrito hasta el tema, y como dice Guadalupe, cómo ha cambiado, cómo hemos cambiado y somos tan diferentes a lo que Darwin en su momento pudo suponer. Así es. Entonces, cuéntanos, te llevó mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, la investigación me tomó 3 años, más o menos, a partir de que empecé a hacerla ya con cierta sistematicidad, pero en realidad el tema de Darwin es un tema que me ha rondado desde hace muchísimos años. Darwin y Oparin son, pues digamos, los dos grandes científicos que cambian completamente nuestra idea de la vida en general, de las figuras emblemáticas del siglo XX que cambian radicalmente nuestra forma de pensar. Creo que Freud, por supuesto, ¿no? Nietzsche un poco antes, Marx y sin duda Darwin, son quienes siguen todavía influyendo el pensamiento no solo occidental, el pensamiento científico. La mayor parte de los postulados darwinianos se sostienen. Darwin no conoció sobre genética, no sabía que existían los genes, así que no le tocó ver este momento maravilloso que nosotros sí vivimos. Exacto, sí. Que tiene que ver con la descripción del genoma. Sin embargo, muchas de las intuiciones que tuvo y del concepto mismo de evolución, aunque él no utilice la palabra evolución, pero sí lo que tiene que ver con transformación y con adaptación, la idea de haber visto que la naturaleza es un gran libro que nos habla, pero no en el sentido bíblico en el que creyeron los teólogos, entre ellos el capitán Fitzroy, con el que viaja en el Beagle, sino que de pronto un fósil es como una estrella apagada hace millones de años atrás y que sin embargo nos sigue hablando del espécimen vivo, aunque de manera transmutada, no diferente. Esto de ver la huella deliberada y de descubrir el origen común es pues uno de los descubrimientos más apabullantes, ¿no? Y este libro, Rosa, tiene 2 historias paralelas, ¿no? Sí. Una, la del viaje de Darwin a los Galápagos y todo lo que sucede ahí, y la otra, un biólogo en la época actual que sube a internet cuerpos de seres humanos ya, digamos, transformados, ¿no? Platícanos cómo fue la idea de
compaginar estas dos vertientes del libro? Por una parte, la historia de Darwin no conocida siempre me estaba haciendo ruido en la oreja, ¿no? Yo empecé el libro a partir de los casos, es decir, de todos esos ejemplos que va a subir el biólogo moderno al Internet y que va a estudiar. Para mí también es muy enigmático saber que podemos utilizar los cuerpos, coleccionar cuerpos de otras especies sin ningún problema. Metemos a los animales en los zoológicos, en los circos, en los laboratorios, y sin embargo pareciera que el cuerpo de los homínidos tiene algo de sagrado, una sacralización que nosotros mismos le hemos impuesto. Y las colecciones de humanos siempre están puestas en tela de juicio. La propia colección de von Hagens, hay una exposición aquí en la universidad, en el Universum, Bodies, de los plastinados, está sujeta a juicio, no solamente por parte de los médicos, sino de los juristas que consideran que hace un uso indebido de cadáveres de homínidos, ¿no? Y junto con él hay otros varios coleccionistas a lo largo de la historia. Por una parte existe este tabú de coleccionar cuerpos humanos y por el otro esta fascinación por ver cuerpos exhibidos y por exhibirnos. Los reality shows, los talk shows no son otra cosa que cuerpos en exhibición y que además estas personas que salen en estos programas desean ser expuestos. Entonces este biólogo contemporáneo lo que hace es coleccionar cuerpos con la anuencia de las personas a las que sube en la red para ver a través de estos casos con los que yo empecé a seguir el origen de las especies y aplicarlo a los seres humanos, para ver cuánto hemos cambiado en 200 años. Somos cuerpos y somos seres dueños de mentes que Darwin nunca imaginó que podrían existir. Personas que ya viven casi totalmente en mundos virtuales, los hikikomoris, por ejemplo, que ya no solamente se dan en Japón, sino también en muchos países de Latinoamérica, y que son estos jóvenes que viven de noche en las computadoras, a través de avatares, o sea, a través de dobles que se construyen y que solo pueden relacionarse con los demás a través de el Internet y a través de estas personas, en el sentido literal de máscara, y que sin embargo ya no pueden tener este contacto cuerpo a cuerpo, que tienen pánico social. Y como estos, muchos otros casos de cuerpos distintos de seres, ¿no? Bueno, el cuerpo expuesto de Rosa Beltrán, que se los súper recomendamos, es un libro verdaderamente apasionante, sobre todo es el libro en que nos recrea, porque no es solamente la exposición de su teoría o los datos fríos, sino que nos recrea, por ejemplo, la vida de Darwin de una manera muy humanizada, yo diría muy dolorosa por momentos. Hay que ver las críticas de cuando el libro sale. Claro. No me acuerdo quién era el crítico que decía, pues a mí el mono a mí la evolución del mono solo me refiere al mono. Entonces yo creo que la recreación, la relación con su esposa que era católica, todo lo que implica para él, desde el viaje a la isla de los Galápagos, en que se dedica a coleccionar especies raras, ¿no? Hasta que sale el libro, y qué terrible, ¿verdad?, la frustración que deben de haber tenido estos grandes genios al ver que en su época no son reconocidos. Yo pienso que debe ser muy difícil, y está muy bien recreada la figura del niño de los ojos tristes, que es como llamas a Darwin. El hombre de los ojos tristes. El hombre de los ojos tristes. Sí, una de las preguntas que se hace el libro, o que me hago a partir del libro, es ¿para qué nos adaptamos? No sabemos para qué y cómo nos adaptamos sino hasta el final de nuestra vida, porque en la adaptación juega un papel muy importante el azar también, no solo lo que decidimos como materia biológica y lo que decidimos como voluntad, sino la manera en la que se acomodan las circunstancias.
Darwin, en efecto, es el menos adaptado de sus hermanos, es el hijo incómodo, sí, aquel con el que el padre no sabe qué hacer porque empieza a estudiar teología, pero luego descubre que ese no es su llamado, lo lleva a las operaciones médicas, el padre siendo doctor, y estas operaciones se hacen sin anestesia, con niños amarrados con correas, y Darwin no lo resiste, y total, solo colecciona y observa, y el viaje, la propuesta que le hacen al padre de que el hijo viaje para hacer mediciones cronométricas alrededor del mundo le cae como anillo al dedo al padre, porque siendo de familia acomodada dice, bueno, al menos a algo se va a dedicar, ¿no? Entonces arranca el libro con esta historia y luego se sigue con otras partes menos conocidas y descubre en efecto un Darwin que se va conformando a sí mismo, pero al que también van ayudando las circunstancias, a veces circunstancias muy adversas, como el hecho de que Wallace llegara a la misma conclusión a la que llega él. Y cuando tú hablas, Nacho, de lo cruel de la historia, de un momento histórico, de no reconocer o de no poder ver al genio de su estirpe, pues hablas de un fenómeno que no solo le ocurre a Darwin, sino que le ocurre a mucha gente que viaja con él, ¿no? Porque el propio Fitzroy es tristemente desacreditado por la historia. Se suicida, igual que el primer capitán del Beagle, ambos por razones distintas, aunque de algún modo está vinculado al hecho de tener que soportar todo lo que soportaron, capitaneando estos barquitos de 3 velas. El Beagle tiene 4 porque se las pone Fitzroy, ¿no? Pero nadie reconoce en él también al líder, al genio que fue capaz de darle la vuelta al mundo, al tipo que descubrió lo que todavía utilizamos como el sistema para prevenir tormentas, el meteorológico, ¿no? En realidad se lo debemos a Fitzroy. Y junto con él, el hecho de que conservara las especies de pinzones y las tuviera perfectamente clasificadas, que a Darwin se le mezclaron. Si no hubiera sido por Fitzroy, tampoco hubiera visto las variantes de los picos, de los pinzones, hoy sinsontes, que lo hacen concebir la conclusión a la que llega. Así que nunca sabemos, la historia también, a quién va a reconocer y cuánto tiempo va a tomar el hecho que le hagan justicia histórica a alguien, y cuánto de su vida va a tener que sacrificar. Para Darwin es verdaderamente difícil no solamente enseñarle el resultado de sus investigaciones a Emma, a quien ama muchísimo y con quien ha tenido varios hijos, y además es su prima, y en fin, tienen una relación muy entrañable, sino al mundo mismo y a la sociedad a la que pertenece, tener que decir sí, no hay un Dios, no somos el diseño. Toda esa discusión entre religión y evolución, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y ahorita volvemos para hablar de este tema que es muy interesante, Rosa. En un momento más regresamos a Revista de la Universidad de México. ¿Qué le digo? Ya sabe que regresamos con él. Ya estamos de regreso en Revista de la Universidad de México. Bueno, pues continuamos platicando con Rosa Beltrán sobre su más reciente libro, El cuerpo expuesto, al que lo mismo que recomendamos ampliamente a nuestros televidentes. Y bueno, es un tema apasionante que daría para muchas pláticas o muchas horas de plática, pero como desgraciadamente el tiempo en la televisión es cruel, como es normalmente en la vida, más aún. Bueno, yo sí quisiera preguntarles sobre un concepto que van a ver qué interesante es y que en el libro está muy claramente desarrollado y expuesto.
el que el ser humano parece haber empezado a involucionar en vez de evolucionar. Bueno, de alguna manera evoluciona, pero ahora está involucionando. ¿Por qué no nos cuentas un poco esta idea que es tan verdaderamente profunda y pues yo diría que central? Es central en el libro, sí, Es por central. supuesto. Bueno, esta idea en realidad es una provocación del protagonista. Es una pregunta que se hace el protagonista después de haber analizado, el mismo un darwinista, lo que nos ha pasado como especie a través de la manipulación de alimentos, a través de las tecnologías, a través de las relaciones, iba a decir humanas, pero a ratos ya no parecen humanas, esta competencia feroz a la que estamos expuestos generación tras generación y que parecen ser sistemas que van más allá de aquello para lo que estamos preparados, que nos están obligando a vivir una vida que ya no es soportable en términos humanos, ¿no? Y para la que el propio cuerpo se resiste. Por primera vez en la historia vemos cuerpos de 300 kilos cuyas casas sí deben ser derribadas y que deben ellos ser sacados con grúa y llevados a un hospital para que los intervengan y vivan unos meses más. Y la parte opuesta, ¿no? Que es el cuerpo anoréxico. El cuerpo anoréxico. Que la anorexia, si bien existe, hay registros de santas anoréxicas desde la Edad Media, no como pandemia en hombres y en mujeres, ¿no? La influencia de la moda, de los medios masivos de comunicación, de todos aquellos aparatos que nos obligan a vivir estas vidas que van contra nuestra naturaleza, finalmente una naturaleza animal. Lo de involución no es un término que se use en rigor en la biología. En efecto, se evoluciona hacia lo positivo o hacia lo negativo, ¿no? Como dicen los médicos, el paciente evoluciona a veces hacia la muerte, en efecto. Pero en términos coloquiales, cotidianos, sí, mi personaje y nosotros hablamos de involución, en el sentido de ir hacia atrás, de que parece que en lugar de haber aprendido, después de todos estos años de pisar la tierra, no solamente estamos haciendo daño a nuestro medio y a otros, sino a nosotros mismos. Esto es lo que es rarísimo, que no ocurre en otras especies, ¿no? No hay manipulación y tampoco se atacan a sí mismos, no van contra sí. Y lo que parece demostrar el biólogo de mi novela, y de ahí la pregunta de qué tiene que ver Darwin con nosotros hoy, es que hemos dejado de evolucionar hacia bien, estamos atacándonos como especie, ¿no? Creo que otro de los temas que también es muy interesante en el libro son las preguntas que te haces acerca de la violencia, ¿no? De dónde están los límites entre el bien y el mal, de la desigualdad. Todo eso también está tocado en términos de la evolución, de la adaptación, de la conservación y de lo que estamos viviendo en esta época contemporánea. Yo lo que hice fue adaptar cada uno de los casos, que son cuentos perfectamente independientes, si los quieres ver así, a el origen de las especies. Es decir, ver relaciones cotidianas, por ejemplo, la relación de la pareja, quitándole todos esos aderezos que la retórica, que las instituciones como la religión o incluso como la cultura les han puesto, les hemos puesto. ¿Qué pasa si a la relación de pareja le quitamos la palabra amor? ¿Qué hay detrás de la relación de una pareja de muchos años? Hay una competencia, evidentemente, una competencia entre dos especímenes, donde los dos saben que solo uno de ambos va a sobrevivir, salvo un caso excepcional. Y más aún, donde sabemos que uno de los dos va a sobrevivir en mejores condiciones. Y entonces el poner la mirada darwiniana sobre este tipo de relaciones filiales, digamos, con la madre y los hijos, todos los hijos peleando por el amor materno, ¿no? Sobre los padres y la progenie, donde una vez que nacen las criaturas sabemos que nosotros ya estamos en vías de extinción, ¿no? Sí. Ya empezamos a ir de salida en el minuto en el que nace el vástago. Es decir, poner todas estas relaciones en términos darwinianos, ponerles la mirada darwiniana, y esto de inmediato pues destapa, descubre, hace estallar
todos esos aderezos que hemos puesto y a los que llamamos compasión, bondad, amor, cortesía, nos damos cuenta de que no existen, que en el fondo se trata de adaptarse y de luchar por sobrevivir. Bueno, pero ese tema está en casi todas tus novelas. Digo, de alguna manera, ese ser que ahora aquí ilustras tan bellamente, pues tiene mucho que ver con los seres que has pintado en efectos secundarios, en El paraíso que fuimos, en Alta infidelidad, ese personaje maravilloso de Julián, que al final, digo, no al final, se va dando cuenta de la angustia que implica precisamente su incapacidad de amar. Y bueno, todo ello te ha dado, pues ahora sí que un mundo. Tienes un mundo propio que surgió desde la corte de los ilusos, ha sido de alguna manera encontrando diferentes líneas a ese mundo, le has ido encontrando partes que cada novela te va agregando. Entonces yo creo que una de las más importantes, precisamente por todo ello, es esta, porque contiene todo lo de la manipulación, todo lo de la historia. ¿Qué seríamos nosotros ahorita? Yo me he querido siempre imaginar cuando leí tu libro, ¿qué seríamos si no hubiera existido Darwin? Bueno, alguien tenía que haber sido un Darwin, pero no sé, si no partiéramos de todo lo que Darwin nos dio, o si no partiéramos del inconsciente que descubrió Freud, ¿cómo seríamos? De alguna manera, pues, todo ello va conformando lo que somos y lo que hemos aprendido, y todo esto nos lleva precisamente a darnos cuenta de la variedad y los mundos tan ricos. Cuéntanos, de alguna manera, este personaje darwiniano forma parte ya de tu galería personal sin remedio, y también el último darwiniano también es parte de todas tus problemáticas, están muy en tu obra. Yo creo que una constante que he descubierto al paso de los años, porque uno tampoco sabe qué va a escribir, ni cuál es su estilo, uno encuentra su estilo, uno no lo busca, y después de haber escrito mucho, descubres cuáles son tus obsesiones, ¿no? Que aparecen de manera recurrente, como dices tú, a lo largo de tus obras, y una de ellas es contrastar siempre el pasado con el momento actual, tomar un personaje real o ficticio, muchas veces real, del pasado, pero verlo desde una óptica distinta, y a partir de ese personaje explicar cuál es su huella, quiénes somos ahora, ¿no? En el caso de Iturbide, bueno, toda la construcción de la presunta nobleza, esa clase social que casi se inventa y que está hecha más que de otra cosa, de falsas expectativas, sigue estando vigente. Es una novela que se ha seguido leyendo porque sexenio tras sexenio parece que esa corte de ilusos sigue teniendo sus constantes, ¿no? Y lo mismo en el caso de Alta infidelidad, el personaje de Julián, que tiene, pues claro, resonancias con Julián Sorel, con el trepador, con el oportunista, ¿no? Y con Don Juan, bueno, adaptarlo a la época posmoderna, con Casanova mucho, y ver que el temor del seductor contemporáneo no es ya la muerte, no tiene que ver con el hecho de saber que se va a morir, sino con el hecho de saber que le va a llegar la fecha de caducidad, que esta sociedad nos convierte en seres ya sustituibles por otros, ¿no? Y ver qué pasa. ¿Te refieres a la vejez? ¿Te refieres al...? Pues es que a veces no te llega en la vejez, te llega antes, cuando la sociedad decide que las siguientes generaciones son las que están hablando el lenguaje que todos los demás quieren oír, o el que somos capaces de entender, te elimina. Y esto lo vemos en el mundo empresarial de manera rapaz, no necesariamente son viejos. Y lo estamos viendo más que nunca en estas épocas, yo creo. Mucho más, cada vez más jóvenes se vuelven sustituibles.
como si fuéramos estos medicamentos con fecha de caducidad, desechables. ¿no? Claro. Desechables, sí. Y a través de estos personajes del pasado que la primera pareja de Julián analiza, observarnos desde el presente, cómo son esos hombres y mujeres ilustres de la historia en esta época. Entonces, ese contraste entre la historia, esa visión, que en realidad es una forma de hacer literatura comparada, solo que desde la ficción, ¿no? Sí. Es ese camino que abarca un lapso más amplio, eso está presente, y la mirada que a través de la ironía o a través del sesgo oblicuo te hace ver lo que los libros de historia y los manuales no históricos, ¿no? o de educación no han visto, los libros que te dan en la escuela no han visto, ¿de qué manera pueden hablarte en un momento como Bueno, y hay un otro elemento fundamental, es como en efectos secundarios, el volver la realidad ficción o la ficción volver la realidad. Ese es otro elemento fundamental que forma parte ya de nuestra actualidad, ¿no? Y que está en toda mi obra, porque una buena parte de la corte, que es ficción, ya lo hemos platicado muchas veces, tú y yo, ha sido retomado de pronto por otros autores y se da como parte de la currícula histórica, se dan esos datos como datos fehacientes y viceversa, ¿no? Una novela tiene mucho de ficción porque tienes que reconstruir aquellos fragmentos que no conoces, la parte de los sueños, la parte imaginada, la parte de las obsesiones de los personajes que no está datada ni en los diarios de Darwin, aunque Claro. escribió muchísimo, ¿no? Ni en los documentos, todo eso lo tienes que ficcionalizar y a veces se vuelve más real, se Exacto. queda en el imaginario del Sí, lector cómo no. como la parte más real. Así es. Pues tenemos este libro que es un ejemplo de lo que has hecho con tu literatura, ¿no? Transitar entre la ficción y la realidad. Y Rosa, muchas felicidades por esta nueva publicación, El cuerpo expuesto, que lo recomendamos mucho a nuestros lectores. Gracias por haber Muchas estado gracias a aquí. ustedes. Nacho, pues nos despedimos. Nos despedimos, Ni modo. pero de veras ha sido un lujo tenerte y hablar de un libro tan bello y tan necesario. Muchas gracias a Gracias a ustedes. ti Gracias. y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana aquí en Revista de la Universidad de México. Los esperamos la próxima semana en Revista de la Universidad de México.